EH Bildu quiere colocar en el centro el futuro de la bahía de Pasaia y de su puerto. Son 50.000 las personas, los guipuzcoanos, que viven alrededor de la bahía y más de 1.600 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, que da el puerto. Tiene un carácter estratégico innegable para Guipúzcoa y para Euskal Herria, pero a su vez hay muchos aspectos que se han quedado en el olvido. Se han quedado en el olvido las diferencias sociales que hay, se han quedado en el olvido los problemas urbanísticos que existen y se han quedado muchas veces en el olvido la contaminación que sufren tanto los trabajadores como todos los habitantes que viven alrededor de la bahía. Por ello, EH Bildu lo tiene claro, es necesario un cambio de modelo y una transferencia es la oportunidad para ello, porque podemos planificar un futuro de forma saludable y sostenible, un futuro que responda a las necesidades de nuestro territorio. Nuestras propuestas son claras, hay que monitorizar todas las afecciones medioambientales, hay que electrificar los muelles portuarios, hay que mejorar el transporte ferrocarril y se tiene que separar de una vez el tráfico de los camiones del resto de los tráficos. El puerto necesita entradas y salidas especiales. Proponemos una apuesta clara por la economía azul que genere nuevos empleos y nuevas actividades económicas que sean muchísimo más respetuosas que las actuales y, sin duda, se deben normalizar las relaciones que tiene la autoridad portuaria tanto con la ciudadanía como con los ayuntamientos del entorno. Ahora tenemos la oportunidad. Más allá de debates estériles, ponemos encima de la mesa la propuesta de un plan de inversiones que incluya al Gobierno vasco, a la Autoridad Portuaria, a la Diputación de Guipúzcoa y a los ayuntamientos del entorno. EH Bildu quiere un puerto y una bahía que tengan en cuenta tanto a la ciudadanía como a su entorno, que sea económicamente estratégico y que ofrezca un futuro próspero a sus habitantes.